pueblos, la Unión de América Latina. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Subo desde el sur por toda la América y total, que anda en mi sangre un grito destinado a crecer y a extrañar. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, y un verde Brasil pesa mi Chile y cobre y mineral. Siento al caminar toda la piel de América y total, que anda en mi sangre un grito que libera en mi voz su caudal. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz, en la voz. Gualcho, levanten la mano, un saludo, un abrazo por estar aquí. Es que todos los viernes es importante estar aquí y gracias a ustedes, especialmente a los que están siempre. Pero esta vez hay algo muy particular. Y voy a empezar recordando que estamos cerca de cumplir 195 años de la independencia de nuestra patria. Cuando otras luchadoras y luchadores se atrevieron a protestar y lograron que Centroamérica toda se liberara del yugo español. Y hoy decía la compañera Lorena desde Nejapa, nos liberamos de aquella corona real y también debemos estar libres de toda corona o bota que se nos quiera imponer. Y es desde esa posición de patriotas, de salvadoreños y revolucionarios que hoy estamos aquí para decirle a nuestros hermanos y hermanas de Brasil, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua, de Cuba, que somos un solo pueblo y que nos duele, igual disfrutamos los logros, las conquistas que los pueblos han alcanzado con su lucha y nos duelen también los reveses y los golpes. Estamos aquí para decir, presidenta Dilma Rousseff sigue siendo presidenta, porque 54 millones de brasileños votaron para que lo fuera. El hecho de que hoy, por la acción de una camarilla que conspiró contra la democracia y la voluntad soberana de Brasil, otro señor
ocupe la silla presidencial de aquel país, solo es el anuncio de una nueva batalla para América Latina y para el pueblo brasileño. Como dice nuestra comisión política en su comunicado, sabemos, estamos seguras y seguros de que el pueblo de Brasil sabrá responder a esta agresión de 61 senadores que se prestaron a ejecutar una condena que ya había sido anticipada por quienes quieren el agua, el petróleo, el hierro, la biodiversidad de nuestro continente. Compañeras, compañeros, pueblo salvadoreño, nuestro continente es rico, tiene la capacidad de alimentar al mundo, de dar agua al mundo, y ha tenido en las últimas décadas la capacidad de revertir la división que para mantenernos empobrecidos y oprimidos se habían erigido como gobiernos en América Latina. Desde la década de los 90, justamente cercanos al segundo centenario de la independencia de los pueblos que primero se liberaron de España, Hugo Chávez Frías creó en Venezuela el movimiento bolivariano 200, MB 200, porque creía que los pueblos debemos despertar y hacer revivir el pensamiento de nuestros próceres. Allá en Sudamérica, a Bolívar, a O'Higgins, aquí nosotros, a los primeros próceres como Matías Delgado, Pedro Pablo Castillo, a nuestro Farabundo Martí, a todos los que han luchado con auténtica voluntad de liberarnos, no solo de coronas, sino de las ataduras de la pobreza, de la explotación, de la exclusión. Y bueno, en Sudamérica inició esta ola que hoy vive nuestro continente. Y digo vive porque estamos luchando para seguir adelante. Y nuestra principal contribución será la de que El Salvador no va a agachar la cabeza frente a estas ofensivas. Vamos a defender nuestro proceso de cambio y transformación iniciada en el año 2009 y más antes con las luchas de nuestro pueblo y de su partido, el FMLN. Pero quisiera comentar algunas cosas referentes a la presidenta Dilma Rousseff. En el último proceso, ella dijo: yo no quiero estar ausente. Se hizo presente ante el Senado y dijo algunas cosas que vale la pena que nosotros traigamos a cuenta. Dijo: entre mis defectos no está ni la traición ni la deslealtad. Es una mujer valiente y Brasil va a seguir contando con ella para librar las nuevas batallas que recuperen para su pueblo la democracia agredida con el golpe de Estado, como lo hizo Chile después de aquel 13 de septiembre de 1973. 11 de septiembre, perdón. Nosotros, en ese juicio, ¿de dónde viene ese juicio contra la presidenta? El exministro de Economía de Brasil dijo algo en ese proceso. Primero inventaron que había un crimen y después buscaron el delito. ¿Y de qué la acusaron? ¿De corrupta? No. Porque ni traidora, ni desleal, ni corrupta es la presidenta Dilma Rousseff.
y que le acusaron. Vamos a ir por los hechos, porque aquí ocurren otros hechos que se parecen, y para que veamos el parecido. 3 abogados fueron a poner una denuncia de que había manipulación en las cifras del presupuesto de Brasil y que la presidenta, para pagar un programa social, había usado fondos prestados de un banco público y no los había regresado en tiempo. Después, un congresista acusado de corrupción le dijo a la presidenta: si los diputados de tu partido votan para que me desafueren y me juzguen, entonces yo voy a usar esta denuncia para que te quiten. Y ni los diputados del PT ni la presidenta Rousseff se prestaron a aquel chantaje. Desaforaron a ese corrupto y entonces él puso en manos del Congreso el papel de aquellos 3 abogados acusándola de pagar programas sociales con dinero prestado de un banco público y que no lo había devuelto en tiempo. Algo como lo que hace aquí cualquier alcaldía o el ministro de Hacienda, y que la Constitución nuestra llama eso, o la ley nuestra dice, uso de fondos en custodia o préstamos temporales. Entonces, que mientras llegan los impuestos, el cobro de impuestos se puede usar para financiar lo que ya está en el presupuesto. Pues miren, han pasado prácticamente 9 meses en ese proceso para demostrar que aquello es un delito, cuando realmente, de acuerdo a la misma Constitución, a las leyes brasileñas, eso no es ningún delito. Y ese proceso fue como una bola de nieve creciendo y creciendo, hasta que antier, en el día a la 1 de la tarde, de allá, de aquel país, el Congreso, el Senado, con 61 votos a favor, 21 en contra, dijo que cese la presidenta en el ejercicio de su cargo. ¿Creen ustedes que eso es justicia? ¿Tiene esto algo de parecido con las noticias que estamos mirando hoy? ¿Es la misma estrategia de la derecha en América Latina? Entonces, compañeros, aquí no habrán 61 diputados. Aquí habrá un pueblo que no va a permitir que la fórmula de Paraguay, de Honduras y Brasil se aplique aquí. Y desde aquí vamos a estar siempre solidarios, porque no nos cabe ninguna duda de que 40 millones de seres humanos sacados de la pobreza por los presidentes del PT en Brasil, por el presidente Lula y por la presidenta Dilma, el crecimiento inicial de su economía, que los puso a formar parte del bloque integrado con China, Rusia, Sudáfrica, India, Brasil, y que crearon mecanismos nuevos para el financiamiento de las necesidades de nuestras naciones. Para ese gobierno, ese pueblo no se va a quedar con las manos cruzadas. ¿Ustedes creen que si aquí los beneficiarios
del paquete escolar, de la reforma de salud, llegara un día los magistrados o los diputados y quitan a los que hacen ese programa, esa gente se va a quedar de brazos cruzados. No, no, ¿verdad? Sin duda, no se ha resuelto, no se ha llegado al final de un conflicto. Y así lo dicen incluso comentaristas de la derecha española en sus periódicos. Se ha abierto en Brasil un nuevo capítulo de crisis y para el pueblo un nuevo capítulo de lucha. Para el Partido de los Trabajadores, para la presidenta Dilma, para el presidente Lula, se abre nomás un nuevo capítulo en el que les toca evitar algo que también dijo la presidenta Dilma. No, el único miedo que tengo, dijo, es a la muerte de la democracia. Y sin duda, el pueblo brasileño y el PT no van a dejar morir la democracia en Brasil. Y desde aquí vamos a estar solidarios con sus esfuerzos para que viva la democracia y sobreviva el pueblo este momento cruel que le impone la oligarquía y los pensamientos oportunistas. Porque en nuestros países, igual que ha habido próceres y luchadores como Farabundo, como Sandino, como Martí en Cuba, como Bolívar en Sudamérica, también hay canallas, hay gente servil a los que no les importa vender ni a su madre con tal de tener cosas, y son capaces de ponerse al servicio de cualquier interés transnacional, oligárquico, con tal de tener favores personales. Pero es más siempre la fuerza de los pueblos. Es más potente la claridad de quienes tenemos voluntad de luchar. Y eso es lo que nos hace saber que Brasil volverá a instaurar la democracia auténtica. Y sin duda el PT volverá a ganar las elecciones. Compañeros y compañeras, como estos procesos entusiasman a las derechas, también en Sudamérica, ayer en Venezuela, la derecha había anunciado que se tomaría las calles de Caracas para pedir que quiten al presidente Maduro. Pero los revolucionarios venezolanos empezaron a marchar antes, días antes, cientos de miles, y llegaron a Miraflores, donde está el Palacio Presidencial, y llenaron las principales calles. Cuando la derecha quiso marchar, se quedó a la orilla. En vez de gran marcha violenta, se quedó en un meeting por allá en sus colonias. ¿Cómo nos presentan hoy las noticias, esas noticias? Los diarios de derecha sacan aquellas fotos multitudinarias diciendo que la derecha está contra Maduro. No sacan la foto donde está Maduro con miles y cientos de miles de venezolanos. Entonces, ahí tenemos también una lección. Y se parece a cosas que han pasado en nuestro país, ¿verdad? Allá por El Salvador del mundo, donde han querido ir a pedir firmas para pedirle la renuncia al presidente Salvador Sánchez Serén. Y antes, ¿quiénes han estado allí? El pueblo ha llegado antes y no ha dejado
que esos instrumentalizados se presenten como afanosos de cambiar el gobierno legítimamente electo por los salvadoreños y las salvadoreñas. Permítanme pasar a algo de nuestro país para anticipar algunas cosas. Se quiere meter temor. Se quiere decir, como allá en Argentina perdió el candidato que apoyaba a la presidenta Cristina Kirchner. ¿Y qué pasó después? Bueno, se consume ahora menos del 8%, dicen algunas noticias, en alimentos. O sea, los argentinos están comiendo menos. Están comiendo menos de lo que comían antes. Y están descontentos y en la calle protestando. En Venezuela el pueblo está luchando. La revolución bolivariana está luchando. Aquí, compañeros, como allá hubo un decreto de unos senadores para quitar un presidente, entonces hoy aquí la Sala de lo Constitucional manda una resolución ayer diciendo que la Fiscalía y la Corte de Cuentas de la República investiguen la salida del presidente Funes en su periodo y de la primera dama de entonces, la doctora Wanda Piñato. ¿Por qué meten en la resolución a la Fiscalía? Si solo quisieran saber cuándo y cuántas veces salió el presidente Funes, no sería necesario meter a la Fiscalía. ¿Y saben por qué lo hacen? Para que los abogados, comentaristas y los periodistas digan, la Fiscalía estará en esa investigación, porque si el presidente Funes salió más de 6 meses y el presidente Sánchez Serén actual ocupó el cargo de vicepresidente, entonces ya no es presidente. Quieren meternos la duda en la cabeza del pueblo de que la Fiscalía puede hallar algo que le permita pedir quitar a nuestro presidente. Están locos, locos de remate. En el FMLN no somos ignorantes. Y cuando postulamos a nuestro compañero Salvador Sánchez Serén, estábamos absolutamente conscientes de que cumplía todos los requisitos constitucionales y que no tenía semejante inhabilidad. Ellos no son ignorantes, lo saben, pero con esta argucia de hacer ese tipo de sentencias, quieren poner a correr el rumor de la duda. No dudemos, pueblo salvadoreño, elegimos un presidente decente, honrado, trabajador, con todos los requisitos legales y constitucionales. Y ningún fiscal ni ninguna corte de cuentas va a hallar nada que se parezca a una falta. Nosotros sabemos contar. ¿Cómo no vamos a contar los días que hay en 6 meses? ¿Cómo no sabremos leer la Constitución y saber cuáles son los requisitos? Y creen que íbamos a hacer algo como si somos ignorantes. Están simplemente buscando manipular la mente y el corazón de la gente, sembrar dudas. Como no pueden sembrar la duda de que nuestro presidente sea corrupto o sea mentiroso, entonces quieren sembrar otro tipo de dudas, pero se van a quedar soñando. Y nosotros contamos esto para que estemos alertas. Que lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Ecuador,
lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en cualquier país que ha tenido el coraje de levantarse y elegir un gobierno revolucionario, un gobierno progresista, es perseguido por los fantasmas imperialistas y oligárquicos. Pero ya sabemos los pueblos que hacemos los cambios, que no se hacen y que vamos a estar tranquilos, que siempre habrá quienes sueñen en regresar al pasado más oscuro. Aquí cuando llegaba un amigo me decía, mire, yo a usted la miro desde los años 70. Entonces sí, me hace sentir que tengo bastantes años, pero me hace sentir contenta porque puedo dar testimonio de que el pueblo salvadoreño en adversidad supo construir la fuerza para liberarse de una dictadura y crear las bases de una democracia que, igual que en Bolivia, vamos a saber defender. Y en la democracia construir la justicia social, igual que lo hacen en la medida de su capacidad cada uno de nuestros pueblos hermanos de Sudamérica, Centroamérica y en otras latitudes, en Cuba y en otros países. Compañeros, compañeras, reitero, estamos aquí para decirle, Dilma, para nosotros, salvadoreños del pueblo y revolucionarios, seguir siendo presidenta de Brasil. Y lo que hay es solamente un nuevo desafío, que con la valentía, ella lo dijo desde el principio, sufrí la tortura en la cárcel, sufrí el padecimiento de cáncer, pero ahora sufro de la difamación política. Pero después ha agregado que ni la cobardía ni la deslealtad son características de su persona. Eso nos hace saber que el pueblo brasileño sigue teniendo a su presidenta al frente del nuevo combate que le espera por la democracia, por la justicia social, por las transformaciones de nuestra América Latina. Que un día que estemos más unidos, nadie podrá meterse con nosotros ni robarse nuestros recursos naturales. Muchas gracias. ¡Viva Brasil! ¡Viva El Salvador! ¡Viva Venezuela! ¡Vivan los pueblos de América Latina! Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.